Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy lunes 30 de octubre del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Jesús en su palabra nos dice en su Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en Isaías 55:11 nos dice también que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer ese propósito que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Mis amadas hermanas y hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que prepare nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, ustedes y yo, con perseverancia, perseverando en ella día tras día, demos muchos frutos, como nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda indiferencia, toda pereza espiritual, toda distracción, toda preocupación, toda confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos, mis amadas hermanas y hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, queda libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día de sábado. Replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta mujer, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes. Reciban un saludo muy especial. Y como dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo, dicen allá en 1 Corintios 16:24, con todo mi corazón. Bienvenidos. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 10 al 17. Jesús se encuentra, vamos a leer desde el versículo 10. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18
años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Jesús está en la sinagoga, está enseñando. Viene una mujer a quien Satanás le había atado hacia 18 años. Mucho tiempo, 18 años. Jesús está en la sinagoga, ¿en qué día? En el día sábado. Para empezar, quiero que notemos algo muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Jesús vivió. Les hago una pregunta a ustedes. Jesús vivió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Porque aquí vemos que Jesús guarda el día sábado. Entonces, ¿cuál sería? ¿Antiguo Testamento que vivió Jesús o Nuevo Testamento? Obviamente, muchos van a decir que en el Antiguo, y es correcto, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. En la antigua alianza hecha en el monte Sinaí. El Nuevo Testamento empieza en la alianza hecha en el monte Calvario con la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos desde allí. Jesús está en el Antiguo Testamento, vive en el Antiguo Testamento, y hacer algo en día sábado era algo gravísimo porque eso rompía la ley de los mandamientos de Dios que dice que hay que guardar el día sábado. Para empezar desde allí. Entonces, algunos hermanitos adventistas del séptimo día, entonces ellos dirán, Jesús guardaba el día sábado, por eso nosotros también guardamos el día sábado, y los que no guardan el sábado se van a condenar. No, mis queridos hermanos. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Viene la mujer y Jesús la sana a esa mujer que Satanás le tenía atada. Hace 18 años estaba encorvada, no podía enderezarse de ninguna manera. Y luego que eso sucede, ella empieza alabando a Dios. Y aquí empieza el problema con el jefe de sinagoga, porque Jesús había hecho eso en el día, ¿cuál día de la semana? Día sábado, el día que había que respetar para el pueblo judío. Es muy importante, porque algunas personas pueden decir, yo también leo las escrituras dicen que hay que guardar el día sábado y también yo quiero guardar, y juzgan a los que no guardan el día sábado. Les recomiendo que lean por allá Romanos capítulo 2 del 17 en adelante, de hecho vamos a leerlo juntos. Vamos a ver Romanos capítulo 2 del 17 en adelante. Algo muy importante que quiero dirigirme con cariño a mis hermanitos adventistas que guardan el día sábado y tal vez por ignorancia. Vamos a predicarles con la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 2 del versículo 17 en adelante. Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios. Ahora hay muchos hermanitos separados, especialmente los adventistas del séptimo día. Nosotros guardamos la ley, nosotros tenemos que guardar la ley. Primeramente quiero dejarles saber, la antigua alianza, el antiguo pacto, era exclusivamente con las 12 tribus de Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 22, nos dice que el antiguo pacto era con las 12 tribus de Israel. Muy importante hasta allí. Ahora, ustedes y yo no pertenecemos a las tribus de Israel. ¿Ok? Y no son tribus espirituales, son tribus que hasta ahora existen. ¿Recuerdan los 12 hijos de Jacob que Dios le cambia de nombre de Jacob a Israel en Génesis capítulo 35, versículo 10? Él tiene 12 hijos y cada uno su descendencia, su familia, esas son las 12 tribus de Israel. Entonces, para ellos era la ley de los 10 mandamientos. Y por eso dice aquí, pero si tú que te dices judío, porque era para los judíos, y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disciernes lo que mejor amaestrarlo por la ley, convencido de ser guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas, como los adventistas.
que muchos de ellos dicen que los que no guardan el día sábado están condenados, están convencidos de que están en la verdad. Pero dice la Escritura que son que ellos creen guía de ciegos, o sea, de los que no saben. Vamos a ver, ¿qué más dice? Educador de los ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Porque los adventistas piensan que la ley es lo maximito para un cristiano. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo Romanos capítulo 2, vamos por el versículo 20. Pues bien, tú que instruyes a otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios, porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado ante los gentiles. La circuncisión en verdad es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, no se tendrá su incircuncisión como circuncisión. Y así el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el interior ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el Espíritu, y no según la letra. Este es quien recibe de Dios la gloria, y no de los hombres. Entonces, muy importante, ¿qué nos dice aquí San Pablo en Romanos capítulo 2, del versículo 17 en adelante? Nos dice que algunas personas se aferran tanto a la ley que quieren guardarla, pero es bien claro que el que está circuncidado tiene que guardar toda la ley. Ahora, primeramente, el quien quiera guardar el sábado y toda la ley, primero debe ser circuncidado, como del Antiguo Testamento. Recuerdan allá en Génesis 17, del versículo 10 en adelante, cuando Dios manda a circuncidar a todo varón. Número 1. Y los adventistas no están circuncidados, para empezar por allí. Número 2. Santiago capítulo 2, versículo 10, nos dice que el que desea guardar la ley, el que quiere guardar la ley, tiene que guardarla toda la ley, que son muchos preceptos. Los 10 mandamientos es un resumen, pero son muchos preceptos. Entonces Santiago 2:10 dice que el que quiere guardar la ley debe de guardar toda la ley. Y si falta en una sola cosa, en un precepto de la ley, es como faltar en todos. Por eso nadie pudo cumplir a plenitud la ley del Antiguo Testamento hasta que vino Jesús. En Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, porque Jesús era el único que cumplió la antigua alianza. Ahora, muchas personas pueden decir, yo no como carne de cochino, yo guardo el sábado, o sea, hacen uno aquí otro por apantallar, pero no cumplen con todos los preceptos de la ley. Para cumplir los preceptos de la ley, tiene que estar circuncidado, número 1, y número 2, tiene que cumplir todo, el cual nadie lo hace.
Por ejemplo, les voy a citar algunos preceptos de la ley que había que cumplir. Éxodo 22, 18. No dejes con vida a una hechicera. O sea, que a las brujas, a las hechiceras, en el Antiguo Testamento había que matarlas. Eso hacen los adventistas que quieren guardar la ley. Obviamente que no. Por allá en Levítico capítulo 20, del 10 en adelante, que los adúlteros, los homosexuales, tienen que morir apedreados. ¿Hacen ellos? No lo hacen. No lo hacen. Entonces es muy conveniente uno decir, hay que guardar el día sábado porque ese es el día que Dios nos dejó a guardar. Pero si quieres guardar el sábado, tienes que guardar toda la ley. Primeramente ser circuncidado y guardar toda la ley. Y eso nadie lo puede hacer. Para empezar por ahí. Ahora, San Pablo nos va a decir en Gálatas capítulo 3, versículo 10, nos va a decir algo muy, muy, muy interesante que quiero leerles a ustedes. Gálatas capítulo 10, Gálatas capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el 10 en adelante. Porque todos los que viven en las obras de la ley incurren en maldición. Los que viven y quieren cumplir las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que se mantenga en la práctica de todos. Dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Maldito todo el que no se mantenga en todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Por eso le citaba hace momento Santiago 2:10, que dice que el que cumple la ley y falla en uno solo precepto es como fallar en todos. Y por eso por la ley nadie es salvo. Y Gálatas 3:10, San Pablo dice, el que quiere cumplir la ley está bajo maldición. Y San Pablo es alguien que sabía de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Pueden leer en Hechos capítulo 23, del 1 en adelante. Entonces, él nos viene a enseñar que no debemos, que no tenemos que cumplir la ley. De hecho, en Colosenses 2:16, él dice, por tanto, que nadie los critique por lo que comen, por lo que beben. Recuerdan los alimentos puros e impuros en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento podemos ya comer de todo. Dice San Pablo, Colosenses 2:16, que nadie los critique por lo que comen, por lo que beben, por lo que si guardan o no guardan el día sábado. Muy importante. Entonces, es San Pablo también en Gálatas 3:11 vamos a ver qué nos dice. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Que la ley no justifica a nadie, ni a los adventistas. Que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe, como dice allá en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Por la fe en Cristo. Por eso en Gálatas 2:16 dice San Pablo que nadie es justificado por las obras de la ley del Antiguo Testamento, sino por la fe en Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la obediencia a Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, antes bien, quien practica sus preceptos vivirá por ellos. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces nos viene a decir aquí San Pablo que Jesús, él se hizo maldición porque en el Antiguo Testamento estaba escrito
que maldito aquel que está colgado de un madero. Entonces nos dice San Pablo, Cristo se hizo maldición para nosotros sacarnos, rescatarnos de la ley. Y dentro de esos preceptos de la ley estaba de guardar el día sábado. Por eso, para nosotros, para los cristianos, para los creyentes, nos dice San Pablo en Efesios 2:15 que Cristo anuló los preceptos de la ley. Ya murieron, la ley termina hasta la muerte de Jesucristo. Hasta ahí llega la ley del Antiguo Testamento. En 2 Corintios capítulo 3 del versículo 4 en adelante, pueden leerlo desde el 4 al 10, 2 Corintios capítulo 3 del versículo 4 al 10, nos dice el Señor Jesús que la ley ya pasó, la ley era pasajera, que ahora estamos viviendo en la fe. De hecho, vamos a leerlo juntos, ya que estamos hablando de la ley y de los preceptos de la ley. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Bien. Vamos a ver qué nos dice San Pablo acerca de la ley. Y él es uno que sabe de ley, porque Filipenses 3:5, Hechos 23 del 1 en adelante nos dice que él es judío, era fariseo, conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Esta es la voluntad, esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. ¿Ministros de qué? De una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio, miren aquí lo que dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, que si el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder ver los hijos de Israel, fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, aunque pasajero. La ley del Antiguo Testamento era pasajera. Escuchen. ¿Cuánto más glorioso nos será el ministerio del Espíritu? Pues el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. La ley, los preceptos del Antiguo Testamento, vamos a ver hasta dónde llega. Pues, ¿en qué? Pues, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es. En comparación de esta gloria sobreeminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será el permanente? Entonces nos dice que la ley del Antiguo Testamento fue pasajera. La ley del Nuevo Testamento es permanente. Teniendo pues esta esperanza, procedemos con toda franqueza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Está hablando de la antigua alianza, ley moral. Pero se embotaron sus inteligencias
En efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Entonces, cuando los adventistas leen y piensan que el Antiguo Testamento hay que guardar, incluyendo el día sábado, dice la palabra de Dios, que tienen un velo encima, que los impide ver lo que es ya la realidad Cristo, que es el Nuevo Testamento. Y para terminar, les voy a dar unas citas donde nos muestra que los cristianos, los seguidores de Jesucristo, guardan desde la iglesia primitiva el día domingo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, nos dice que estaban reunidos el primer día de la semana para celebrar la fracción del pan o la Santa Eucaristía, que nosotros le llamamos, primer día de la semana. Otra cita, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, San Pablo manda a reunir la ofrenda para los santos el primer día de la semana, día domingo. Y les doy el último caramelito de chocolate. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 nos dice que el día domingo es el día del Señor. Por eso los cristianos nos reunimos el día domingo a rendirle culto, a rendirle reverencia para estar en gracia de Dios, como nos dice por ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre.